en ATV. ATV Noticias, al estilo Juliana, llega gracias a Head & Shoulders. Una incesante búsqueda que terminó en un macabro final. Lo que encontró la policía al interior de esta vivienda en Supe, Barranca, fue más que aterrador. Era el cadáver cercenado de un empresario desaparecido y cuyos restos ya estaban en bolsas negras de basura, listos para ser tirados al río y a las playas del norte chico. Se trataba del cuerpo de Alonso Utrilla Solís. Cámaras de seguridad captaron hace 2 días el ingreso de este hombre de negocios al inmueble que alquilaba, pero no su salida. Por lo que los agentes fueron hasta el lugar alertados también por el nauseabundo olor. El panorama hallado fue espeluznante. Al interior también estaban 4 venezolanos quienes fueron inmediatamente detenidos. Así es, son 4 venezolanos, así 2 mujeres y 2 varones. No, están detenidos. Se supo que la víctima era blanco de amenazas. En la escena del crimen también se encontró soguillas, un martillo y un cuchillo de cocina, por lo que la policía ya viene investigando el móvil de este crimen. Terrible realmente empezar el programa así, pero es lo que está sucediendo también en nuestro país. Pasan un montón de cosas y parte justamente de los problemas que tenemos están vinculados, asociados a la inseguridad ciudadana, ¿no? Una persona va a un bar, a una fiesta, sale de su casa, la gente, ¿no? Un hombre mayor, 34 años, la familia piensa que regresa en cualquier momento, pero no vuelve. Y no es que se había ido de parranda y de pronto pues no sabía dónde estaba parado. Lo mataron, lo descuartizaron y ahí estaba el cadáver sin vida. Tremendo. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Juliana Oxenford. Hoy definitivamente el tema de fondo aquí en el programa y en todos los espacios periodísticos es este que tiene que ver con Alejandro Toledo, el expresidente de la República acusado de haber recibido coimas de hasta 31 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht. Finalmente va a ser extraditado al Perú porque Estados Unidos, luego de un proceso además larguísimo, ha decidido decirle a nuestro país, efectivamente, ustedes tienen elementos de convicción. Ustedes tienen suficientes pruebas para convencernos a nosotros de que Alejandro Toledo tiene que regresar a su país y responder a la justicia peruana. De acá se va, lo expectoramos. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Porque él había pagado una fianza, él no está preso, está bajo la modalidad de arresto domiciliario. Se tiene que entregar, yo dudo que se entregue. Vamos a hablar con Rafael Vela, nada menos, más adelante aquí en exclusiva en el programa. Pero mientras tanto les cuento, hablando de exclusivas, que tenemos imágenes de algo que muchos no sabían y lo hemos descubierto, de cómo se está construyendo, no desde ahora, sino desde antes de la pandemia, el espacio, el lugar en Barbadillo, en un segundo piso, donde va a ser la celda de Toledo. Cuando se inicia este proceso de extradición, automáticamente dijeron, bueno, hay que tener un espacio para Toledo que va a caer de todas maneras. Entonces, a raíz de esta noticia es que hoy día han llegado carpinteros, obreros en general, para acelerar el paso porque esto podría durar como mucho 3 meses. Es decir, va a pasar rápido, ¿ah? Las semanas, el tiempo va a ser lo suyo y Alejandro Toledo va a tener que regresar. Le van a tener que dictar una orden de prisión preventiva, se va a tener que iniciar un juicio oral y bueno, ya veremos lo que sucede después. Lo que podemos decir desde ahorita es que de todos los casos que maneja el equipo que investiga el escándalo Lava Jato, el más complejo y el mejor armado es el de Toledo. ¿Ustedes creen que las autoridades norteamericanas las convencen tan rápido y les dicen ya, mándenme aquí, mándenme al otro y no pasa absolutamente nada? No. Imagínense, por lo tanto, todo el material que tiene el Ministerio Público, las declaraciones de Joseph Maiman, que se murió, pero que dejó a constancia de que sus empresas habían sido utilizadas por Toledo, aprovechándose de la amistad, para que se convirtieran en una especie de ruta negra para este dinero mal habido, para que luego llegaran a las cuentas de quien decía llamarse, quien decía ser el Cholo Sagrado. Ahora será el Cholo extraditado. Eso y más, señores. Pero antes vamos con el caso que aquí hemos tocado largo y tendido la semana pasada en el programa, de esta muerte que conmocionó a todo el país, porque además se trató de un crimen múltiple, ¿no? En plena Plaza San Miguel, frente al centro comercial, al supermercado Plaza Vea, 3 sujetos bajan de un auto y acribillan, matan a balazos a toda una familia, al conductor, a la esposa, a los padres del conductor, es decir, a los abuelos, y habían 3 menores de edad. 2 de ellos murieron
casi inmediatamente y uno solo es el que sobrevivió, el de 17 años. Bueno, ya hoy se llevó a cabo una audiencia y se ha determinado que se van los atrapados, los detenidos, ya faltan 2 todavía que no han sido ubicados de manera preventiva, pero finalmente a la cárcel, donde tienen que estar porque es más que obvio, ahí están las imágenes que participaron directamente, ¿no?, en esta masacre. Vamos con la nota, bienvenidos al programa. Llevan en la espalda el arsenal con el que minutos antes desataron la masacre en San Miguel. Un macabro crimen que acabó con la vida de toda una familia el pasado 6 de febrero. Israel Sarromán Doroteo, alias La Tota, sus padres, su esposa e hijos fueron acribillados brutalmente. Asesinos pistoleros que, lejos de mostrar su arrepentimiento, se burlan y con argumentos escalofriantes muestran lo podrido que está su alma. Actitud que ni siquiera cambió durante la audiencia del Poder Judicial. Abusivo era, por eso que no te arrepentido de nada. ¿Quién disparó a los menores? ¿Willy o ustedes? No, Fíjate el video, pe. Fíjate el video. Despiadados sujetos que, según este informe psicológico, muestran tener patrones de comportamiento compulsivo y sin escrúpulos. Un atentado que dejó atónito a todo el país y que continúa bajo la lupa de la policía de homicidios, quienes de a poco van desenmascarando por completo la estructura de una de las peores organizaciones criminales, encabezada por David Durán Larrea, alias Loco Franco, un prófugo que junto a él posa en esta fotografía también el inubicable Willy, además Bato, Gordo Cris y otros más. Gatilleros que vuelan cabezas con tal de ganar el control de obras de construcción. Loco Franco, quien desde que tomó conocimiento de estas maniobras jurídicas que había iniciado Tota para sacar de circulación a estos grupos criminales, inicia un reglaje, una ubicación para atentar contra la vida de Tota. Una guerra que inició en el año 2021. Desde aquella fecha se registraron 4 intentos de asesinatos contra la Tota. Misión que se culminó este año gracias a la intervención clave de una nueva involucrada en este crimen, Cindia Carmín Aguirre Aguilar, novia de Loco Franco, propietaria además de uno de los vehículos que acompañaba a los sicarios en el cruce de las avenidas Ribagüero y La Marina. Brinda la información clasificada con una grabación vía WhatsApp y envía cuando la comitiva había salido. En ese WhatsApp ya se advierte la presencia de los niños. O sea, ellos ya tenían en mente criminal desde un inicio la concertación criminal de acabar con toda la familia. Pruebas que revelan que en esta línea criminal hay más integrantes como Por el Loco Polo, Loco Franco, por el conocido como Viejo Raúl, el conocido como Chumpi. nuevos personajes que están no habidos pero bien identificados. Por ejemplo, el Viejo Raúl, quien desde Europa estaría pretendiendo sacar del país al cabecilla Loco Franco, su novia y su brazo armado Chumpi. Sin embargo, la División de Inteligencia y la Interpol ejecutan rápidas acciones para impedirlo. Son 4 vehículos que han sido recuperados de acuerdo a la pericia balística, de acuerdo a la ubicación de los casquillos y proyectiles que herían a las víctimas, 3 armas de fuego. Desde la sede de la Divincris, 6 de los 8 detenidos fueron trasladados hasta la carceleta de la Fiscalía para que próximamente sean recluidos en un penal, donde tendrán que cumplir los 9 meses de prisión preventiva por los delitos de homicidio calificado, peligro común, tenencia ilegal de arma de fuego y tráfico ilícito de drogas. Bueno, en este caso en particular hay que felicitar el actuar de la policía, que fue inmediato, y también, por supuesto, el proceder, la labor del Ministerio Público de la Fiscalía. Se llevó a cabo una audiencia, pidieron prisión preventiva para estos delincuentes y el Poder Judicial, como habían imágenes, videos, testimonios y demás, aprobó esta solicitud y se van al penal. Hasta ahí uno dice, qué bien que se esté buscando justicia
para aquellos que murieron masacrados a plena luz del día. Pero ¿por qué hay otros casos donde la Fiscalía simplemente hace caso omiso a todos los elementos que son contundentes y que una familia se ha encargado de reunir porque no tiene apoyo, porque nadie en el aparato judicial los escucha? Y si estamos hablando de una chica que tenía 15 años, de una adolescente, la mataron en la puerta de su casa, un sicario, a balazos. La madre consigue los videos justamente a través de las cámaras de seguridad, detectan el momento preciso en que acaban con su vida, se ve el auto justamente que traslada al sicario y que luego obviamente se lo lleva, hacen un acercamiento a la placa y resulta que van a buscar al propietario del vehículo y hacen la labor que tienen que hacer los investigadores. Y pese a todo lo que ya se había reunido, todo lo que se había recabado, la Fiscalía archiva el caso. La Fiscalía archiva el caso, ha pasado más de un año y la familia dice: han matado a mi hija de 15 años en la puerta de mi casa. ¿Cómo es que nadie nos escucha? ¿Cómo es que citan al dueño del vehículo, al conductor del vehículo? Y nadie responde, simplemente, bueno, ya, como nadie viene, aquí no pasa absolutamente nada. Más adelante les vamos a presentar una nota que es realmente triste, indignante y que nos quita la fe, efectivamente, en que en nuestro país la justicia es igual para todos. Porque, como lo acabamos de ver, en algunos casos sí, rápido se toman acciones, pero en otros, ¿qué pasa con el Ministerio Público? Todo depende de qué tanta suerte tengas en la Fiscalía, a donde vaya a parar tu caso, tu denuncia. Estamos hablando de la muerte de una niña de 15 años, por Dios. En un ratito vamos con información que tiene que ver con los huaicos que se siguen registrando al interior de nuestro país. Y empezamos con Ayacucho. Miren ustedes las imágenes que tenemos. Es clarísimo cómo todo un cerro se desprende. En esas imágenes se ve el momento en que parte justamente de esta quebrada se viene abajo y termina bloqueando la carretera que une las localidades de Sarazara y Pausa, en el enorme deslizamiento provocado por las lluvias que todos sabemos que se vienen registrando en estas épocas del año. Por suerte, no se han generado daños personales, pero trabajadores de la Municipalidad de Sarazara han llegado al lugar para poder realizar las labores de limpieza con maquinaria pesada y para evaluar la zona, conocer la verdadera situación de emergencia para tomar medidas preventivas, por supuesto. Y en Piura, vámonos ahora hasta el norte del país para contarles que una mototaxi fue arrastrada por la corriente de la quebrada Solsol de Chulucanas. También Huayco. El conductor Justo Gómez iba con su esposa. Los dos regresaban de Chulucanas a Pacha, pero fueron arrastrados por la corriente, por la fuerza justamente del agua, ¿no? Decidieron ellos pasar de manera, sí, pues, negligente, irresponsable por la quebrada, pensando que la mototaxi iba a tener más fuerza que la de este río que se había, pues, generado y, bueno, ya ven ustedes lo que sucedió, está clarísimo. Si no hubiese sido por los vecinos de la zona que los rescataron jalando con sogas, ¿no?, la mototaxi, estaríamos hablando evidentemente de una tragedia. Y en Cañete, más de 100 hectáreas de cultivos de uvas, manzanas, plátanos fueron inundadas tras el desborde del río Mala en Cañete. El distrito de Santa Cruz de Flores es conocido, además es precioso. Ahí producen vinos, piscos. Esta temporada se podría ver afectada por la pérdida de varias extensiones de cultivos, de uvas sobre todo, a vísperas de ser cosechadas. Ya estaban listas. En lo que va de este desborde ya se han perdido al menos, atención, 8 millones de soles. Los agricultores están desesperados y solicitando, exigiendo al gobierno central y regional que por favor les den las máquinas que les permitan proteger estos cultivos para evitar que un nuevo desborde, porque en cualquier momento viene un nuevo Huayco, termine de afectar lo que sería la producción de todo el 2023. Así que imagínense ustedes, y mientras algunos cuidan, ¿no?, su producción, porque de eso viven familias enteras, porque a eso se dedican, en el Congreso de la República hemos visto cómo despilfarran la plata y cómo pagan por buffet 80 soles para comer, ¿no?, cuando tienen pleno lo que les dé la gana, porque hay opciones, 8 entradas, 6 segundos, cualquier cantidad de postres, 6 tipos de panes, obviamente gaseosa, jugos, lo que te provoque. Un buffet, 80 soles, casi el mismo precio que el buffet del Sheraton, el restaurante que queda aquí cerquita, ¿no?, La Bisteca, donde te ofrecen incluso, no nos promocionan, nos debería de hacer publicidad, creo, porque lo estamos mencionando, pero hay opciones sushi, carnes, pastas, ensaladas. Y después del escándalo que ha generado, evidentemente, tomar conocimiento de que están estos parlamentarios, no solamente de ociosos, ocupando sus respectivos escaños, curules, sino que además comen de lo rico con nuestra plata, han creado pues un comunicado, ¿no?, haciéndose las víctimas, diciendo, ¿no?,
Servicio de alimentación. Se ha decidido revisar los servicios de alimentación que se brindan los días del Pleno del Congreso, ello con el propósito de reorientar la política alimentaria en el marco de la racionalidad y eficiencia de los gastos del Congreso. Mientras se realice el estudio descrito, se brindará un servicio regular de alimentación. En los días que no haya pleno, los costos seguirán siendo asumidos por los señores congresistas, como debió ser siempre. Si esto no salía a la luz, si esto la prensa no lo comunicaba, estarían ahorita mismo empujándose 5 platos de tacu-tacu cada uno, se los aseguro. De la misma manera dice que van a revisar los términos del contrato suscrito por el Congreso en abril de 2022 con la empresa Polo Mar SAC. ¿Y por qué hablamos de esta empresa? Porque tenemos información de que esta, que es la empresa concesionaria, es decir, la que terceriza con el Congreso, la que brinda el servicio de la comida buffet a los dignísimos y hambrientos parlamentarios peruanos, esta había sido inhabilitada por el Estado peruano entre los años 2015 hasta el 2018. Fueron 3 años por haber presentado un certificado falso cuando ellos participan en un concurso para una licitación convocada en ese entonces por el Instituto Nacional Penitenciario en Cusco. Fue el Tribunal de Contrataciones del Estado el que dio la alerta sobre este documento irregular relacionado a las buenas prácticas de manipulación de alimentos, imagínense. Bueno, este tribunal consideró grave falta administrativa, sanciona a la empresa por 3 años, les dice, ustedes hasta el 2018 no trabajan con ninguna entidad estatal. Y en el Congreso, 130 con sus asesores, con sus secretarios, con todo el personal que tienen. Nadie pudo averiguar, porque esa es información pública que aparece en la web, en la plataforma justamente del Tribunal de Contrataciones del Estado. O sea, no, simplemente queremos comer rico, pues, y como no nos cuesta, con más ganas nos empachamos, nos atragantamos, así, que venga después el suspiro de la limeña, que venga el picarón, 4 anticuchos. Y claro, por eso es que cada vez que hay pleno, a cada 2 horas lo suspenden. Reanudamos el pleno a las 4 de la tarde, de 4 a 6, a las 6 de la tarde. Mañana, no a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana nos reencontramos para seguir, porque claro, tienen que hacer la digestión. Tienen que hacer la digestión con todo lo que tragan. En fin, pero ahora que Carlos Viguria, nuestro compañero, ha ido al Congreso de la República a recoger algunas respuestas de los parlamentarios que estaban defendiendo, evidentemente, sus platos de comida, claro, responden de una manera muy sensata, humilde, diciendo sí, no, vamos a comer nuestro menú, lo que haya, su porción de arrocito, pues no, lo que quede del guiso de vainita, ¿no? El con color nomás, pues hay que raspar la olla. Hipócritas. Día lunes 20 yo he presentado un oficio al presidente del Congreso con la finalidad de que esa decisión sea revisada y que regresemos al menú anterior que teníamos los jueves en los plenos y los días de pleno. Creo que es lo más correcto, porque creo que un poder del Estado tan importante como el legislativo debe dar ejemplo de austeridad en momentos de crisis. Definitivamente este era un tema que se había visto desde la gestión pasada. Personalmente no sabía el precio del aumento de este buffet, hago mea culpa por eso. Sin embargo, creo que sí es momento de replantear esa designación o esa contratación y volver al formato anterior, ¿no? Eso creo que sí va a ser importante que nosotros hagamos. No nos podemos enfrascar en una renuencia de no hacerlo, ¿no? Conociendo también la realidad del país. A ver, si algo hay que resaltar es que en el caso del congresista Muñante, pide perdón, hace mea culpa. Dice, yo no sabía cuánto costaba. De pronto es cierto, ¿no? Porque, claro, te dan tantas cosas en el Congreso de la República que no vas a estar averiguando cuánto costó, porque además, como no es tu plata, ¿qué importa si el buffet cuesta 30, 80, 200 o 300 soles? Si lo pagamos todos nosotros. Pero da la cara y dice perdón. Otros se esconden porque además se sienten, es lo más increíble, se sienten insultados, se sienten difamados, se sienten maltratados. Sale Montoya, que esta semana no va a dar entrevistas, el asesor le ha dicho, Andrea Alonso de nuestra producción, que esta semana Montoya se mantiene en silencio, se debería mantener en silencio hasta que deje a su curul en el Congreso, porque cada vez que habla no solamente mete la pata o muestra un desconocimiento absoluto de temas que debería de manejar por ser congresista, sino que nos ofende a nosotros diciendo, ¿qué quieren que coma? ¿Por qué se quejan del buffet? ¿Qué quieren? ¿Alfalfa? Alfalfa coma, pues, alfalfa coma. Hay gente que ni siquiera tiene para alfalfa, ¿no? ¿Qué? ¿Quieren que nosotros nos alimentemos los congresistas con comida de tercera calidad? Y la gente en el Perú, la gran mayoría de peruanos que con 10, 15 soles tienen que darle de comer a 4 o 5 hijos, claro, después se quejan. No, es que nunca han habido congresos de la República populares. A nivel mundial, los parlamentos no siempre tienen gran aprobación. Es cierto, pero este especialmente tiene un mayor porcentaje de desaprobación porque se lo ganan a pulso. Se lo ganan a pulso por sinvergüenzas. Porque si me dijeran que legislan en función a los intereses de la gente que los eligió, pues uno dice,
bueno, que le suban hasta el sueldo, se está trabajando, mi vida es mejor, yo vivo en mejores condiciones, los hospitales realmente están atendiendo la salud de los peruanos como corresponde, porque somos seres humanos. Ahora el transporte público se maneja de otra manera, la educación, las escuelas de mis hijos estatales han sido reestructuradas, tenemos mejores maestros. Bueno, si tienen que ganar más porque tenemos gente mejor preparada, con mayor experiencia, yo lo aplaudo, que ganen lo que quieran, pero no lo hacen. No lo hacen, no llegan a consenso ni siquiera para adelantar las elecciones cuando la gente pide a gritos que se larguen a su casa. Solamente, sí, se ponen de acuerdo la derecha radical, ¿no?, y la izquierda extrema cuando se trata de decir tenemos que renunciar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque esto no sirve para nada. Lo que no quieren es que se investiguen a los muertos, ¿no?, en las protestas, a las personas que ocasionaron, ¿no?, el fallecimiento de tanta gente que ya se sabe que dejó de existir, dejó de respirar cuando no estaban participando de manera directa en las confrontaciones que sí se generaron, por supuesto, con la policía. ¿Cómo que no sirve para nada la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Ya nos hemos olvidado del caso de la Cantuta? ¿Acaso no se acuerdan de lo que pasó en Barrios Altos, donde murió un niño de 14 años? Hay que ser muy descarado. Hay que ser poco gente, poco persona para tener comentarios que no son propios de un ser humano. Vamos, hablando de casos inhumanos, con el reportaje que les había advertido. Claro que vamos a ayudar a esta familia, claro que nos vamos a comprar el pleito y vamos a ir hasta el último peldaño que podamos llegar acompañando a esta madre, porque no es posible que a su hija de 15 años, un sicario de 15 años, ¿qué problema puede tener una chica de 15 años? La haya matado, asesinado en la puerta de su casa, que ella tenga videos, que ella tenga pruebas, que ella tenga el número de la placa del carro donde se bajó el asesino a sueldo, que la Fiscalía haya decidido archivar el caso, porque los citados que eventualmente podrían estar incriminados en este delito, en este crimen contra una niña de 15 años, no van a declarar, pues. El Ministerio Público los ha citado, pero como no vienen, hay que archivar el caso, que venga otro más. Y una familia sigue sin poder hacer su duelo. El reportaje de Candy Cristal. Esta risueña y alegre adolescente era Jaikel Bertis Heredia, una carismática quinceañera, amante de los bailes y danzas típicas, que soñaba en convertirse en hermosa. Hasta que un sicario le arrancó sus sueños y le apagó la sonrisa del rostro de 3 balazos. Ha pasado poco más de un año de este trágico episodio y las autoridades peruanas han decidido que la muerte de Jaikel es y será un misterio sin resolver. Pese a que todas las pruebas apuntarían a 2 personajes claves. Mi hija tiene 1 año y 3 meses de fallecida. Era mi única hija. Mi única hija, mi única razón por quien vivir. Estas imágenes corresponden a los últimos segundos de vida de Jaikel Bertis el pasado 2 de noviembre del 2021. Era las 9:31 de la noche. Tras realizar unas compras, la adolescente de 15 años retornaba a su casa en la avenida Costanera en San Miguel. Caminaba 2 pasos detrás de su madre, cargando unos paquetes, cuando de pronto un sujeto de gorra aparece de una esquina con una pistola en la mano y sin decir palabra alguna le dispara a quemarropa por la espalda. 3 balazos acabaron con la corta vida de la menor al instante, mientras que el sicario huye a toda prisa por la avenida San Martín. Minutos antes, la misma cámara capta al asesino bajando del asiento posterior de una camioneta gris. Luego cruza la pista y espera el momento preciso para atacar a su víctima. Este es el recorrido del vehículo que permitió a la policía dar con la placa de rodaje y ubicar a la propietaria de la camioneta, identificada como Sonia Milagros González García, de 57 años. Una mujer quien en su declaración policial dijo que el vehículo es de propiedad de su hermano, quien hace 4 años le dejó la unidad a su esposa, María Mercedes Torres Rosado. Ella es la actora intelectual, señorita, del caso de mi hija, porque a ella le han pagado para que ella contrate al sicario para que maten a Jaikel. Para la madre de Jaikel, María Mercedes Torres Rosado sería una persona clave para dar con la identidad del sicario.
Tras no acudir a ninguna de las citaciones judiciales, la policía fue a buscar a María Mercedes a su casa en el Callao, pero allí su hija le informó que ya no vive en ese lugar desde hace una semana. El 11º Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial ordenó su detención preliminar por 7 días y le abrió una requisitoria, pero no encontraron rastros de ella. María vive escondida, señorita, desde el primer momento que asesinaron a mi hija. Ella no da cara. ¿Por qué vive escondida? ¿Por qué está escondida si ella no tiene nada que ver? Nosotros también fuimos a buscarla a la dirección que figura en su RENIEC y llegamos a esta quinta en el Callao. No, acá no vive. Sí, vivía antes acá, pero ya no vive acá. Pero no es la única pista de la policía para dar con la identidad del sicario. Gabriela Herrera estuvo frente a frente del asesino de su hija. En su declaración policial, la madre de Jaikel reconoció al presunto asesino tras ver las fotografías de varios criminales que guardan características físicas similares con estas imágenes registradas por cámaras de seguridad. Yo lo vi, no se me va a borrar de la mente porque él mató a mi hija en mi delante. Yo lo vi. Y cuando la policía me llama, me cita para reconocerlo con varias fotos que ponen, yo lo reconocí a él plenamente porque sus ojos jamás me voy a olvidar. Es Víctor Jean-Pierre Martínez Pachas. Se trataría de Víctor Martínez Pachas, un prontuariado sujeto que purga condena en el penal de Cañete y cuenta con antecedentes por sicariato, secuestro y lesiones. El jefe de investigación de homicidios solicitó realizar una pericia antropofísica a alias Víctor en el penal de Cañete, pero el día de la diligencia no se presentó el fiscal. Mi abogado fue al penal, el mayor Sánchez también fue al penal, pero el fiscal nunca llegó. Dijo que iban a reprogramar y nunca programó el fiscal una nueva fecha. Todas estas evidencias no fueron suficientes para el fiscal Sergio Ochoa Ochoa, de la primera Fiscalía Corporativa Penal de Magdalena, San Miguel y Pueblo Libre, quien ordenó archivar definitivamente el caso, argumentando que se carece de elementos suficientes para sustentar una acción penal. Es un dolor muy grande, una niña de 15 años. Y que esto haya quedado así y que lo archiven. Por eso yo pido al ministro del Interior, a la ministra de la Mujer, que reabran este caso. Gabriela no solo ha perdido a su única hija, sino ha tenido que alejarse de su familia y ha dejado el país debido a que viene recibiendo amenazas. Se sospecha que se trataría de un ajuste de cuentas por una venganza contra un familiar de la menor. La madre de Jaikel asegura que no descansará hasta que caigan los responsables que cortaron las alas de esta alegre y talentosa adolescente que recién empezaba a vivir. Dios mío, lo que no ha hecho la Fiscalía porque no le ha dado la gana, y usted, señor fiscal Sergio Ochoa Ochoa, debería responder por esto, porque se iba a llevar a cabo una audiencia y como el fiscal no fue el que había sido justamente convocado para esa sesión, no reprogramaron la cita, no, acá no pasa nada, a pesar que la madre, porque tiene los videos, porque tiene las imágenes, porque tiene el número de placa del auto donde se sube este maldito asesino y mata a esta chica de 15 años, reconoce a quien sería el asesino de la niña y acá no pasa absolutamente nada. Lo que no ha hecho el Ministerio Público lo ha hecho en este reportaje de Candy Quispe y Paula Ita. Periodistas de este equipo, de este programa de televisión. No podemos permitir que una madre salga en pantallas pidiendo justicia, diciendo este es el nombre de la persona que mató a mi hija, que nosotros no lo podemos evidentemente confirmar, pero para eso se hacen las investigaciones. ¿Y cuál es la entidad que se encarga de fiscalizar, de investigar, de realizar un proceso de indagación? El Ministerio Público y la Fiscalía. Y como hay buenos fiscales, hay otros flojos o hay otros que de pronto reciben algún tipo de, no sé, regalito, favorcito y simplemente archivan casos. No estoy diciendo que haya pasado esto con el fiscal Ochoa Ochoa, pero me generan demasiadas dudas sus decisiones. Lo que él manifiesta en el documento donde determina que aquí ya no hay elementos suficientes para continuar con una investigación, que simplemente esto
se va a la papelera de reciclaje. Una niña de 15 años. ¿La mataron, por Dios, por equivocación? ¿Cuál fue el móvil a una chica de 15 años? ¿En qué problemas puede tener? ¿Va a estar metida en una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas, de armas? No, imposible. ¿Qué pasó con esta niña? Por Dios, desde aquí un abrazo enorme que yo sé que no va a servir de nada a Gaby, a la madre de esta adolescente. Qué tremendo, por Dios, qué tremendo. Vamos a la pausa comercial y regresamos con la que es definitivamente la noticia del día. Estados Unidos aprobó ya por fin, después de tantos años, casi 6, desde que el gobierno peruano pide la extradición de quien se hacía llamar el Cholo Sagrado y ahora va a ser el Cholo extraditado, porque Estados Unidos cumple las reglas tal como lo manda la ley y hay que decir que el equipo Lavallato ha trabajado arduamente para convencer a las autoridades norteamericanas de que si bien no hay una sentencia o una condena, hay elementos suficientes en esa carpeta o en esas carpetas que determinarían la responsabilidad de este expresidente Chacano de haber recibido coimas de hasta 31 millones de soles, dólares, nada menos. El fiscal superior coordinador del equipo Lavallato, casualmente, el doctor Rafael Vera, va a estar con nosotros y tenemos una nota que no se pueden perder. Imágenes de la celda que ya están preparada, casi lista, para albergar en el segundo piso de Barbadillo a Alejandro Toledo. Regresamos, no se muevan. Nunca más. Ya llegó al canal, en instantes converso con el doctor Rafael Vela, el fiscal superior coordinador del equipo especial Lavallato, a propósito de la decisión que se ha tomado en Estados Unidos de acceder al pedido peruano de extraditar a Alejandro Toledo. Va a venir, de todas maneras, difícilmente se va a entregar, porque ya sabemos que es bastante esquivo con la justicia, ¿no? Por algo está allá y no aquí, cuando hay elementos de sobra que tienen que ver con testimonios, que tienen que ver con transacciones, ¿no? Con depósitos que se hicieron a las cuentas justamente de las empresas de su ex íntimo amigo, Joseph Maiman, y que esto demostraría, hablando siempre en condicional hasta que no haya una condena, una sentencia, por supuesto, que efectivamente se benefició de manera ilícita, es decir, habría recibido coimas por más de 31 millones. Pero lo que van a ver a continuación es algo que ustedes no sabían. En el segundo piso de Barbadillo, sí, el mismo espacio, el mismo lugar que alberga ahora mismo a el ex dictador Alberto Fujimori y al ex golpista, o no sé, ¿cómo le podemos decir? Aspirante a golpista, porque ni esa le ligó, aunque sí fue un golpe de Estado, pero fallido, Pedro Castillo. Bueno, donde están ellos, ahí también va a ir Alejandro Toledo. Y estas construcciones se iniciaron en el año 2018. Lo que pasa es que luego vino la pandemia, el proceso de extradición demora, claramente, pero desde que en el Perú se supo que ya había luz verde de los Estados Unidos, hoy, por ejemplo, ha habido un movimiento que no es poco, que es poco común en las afueras de Barbadillo. Obreros, gente tarrajeando, porque este va a ser justamente, ¿no?, la cárcel de Alejandro Toledo, su celda, que consta, además, tenemos toda la información, ¿no?, de un terreno de 10 metros, con 2 dormitorios, una cocina. Vamos a mostrarles también dónde es que Humala estuvo el tiempo que permaneció privado de su libertad y hasta el espacio que se tiene para eventualmente también allí recibir a Pedro Pablo Kuczynski. Imagínense ustedes, tenemos el reportaje de Candy Quispe, imperdible. Vamos, en exclusiva. Es la cárcel dorada para los que alguna vez ostentaron el más alto poder y hoy rinden cuentas a la justicia. Una prisión privilegiada para expresidentes peruanos. Las instalaciones de la DIROES, donde se encuentra el penal Barbadillo, se prepara para recibir a su nuevo inquilino de lujo. En el distrito de Ate se encuentra el centro penitenciario Barbadillo, conocido como la cárcel presidencial. En el primer piso de este penal se encuentran recluidos Pedro Castillo y Alberto Fujimori, y el segundo piso sería destinado para Alejandro Toledo. Estas son imágenes del segundo nivel del penal Barbadillo, donde, según fuentes, se está terminando de construir la celda destinada al expresidente Alejandro Toledo. Como se muestra en estas fotografías,
La construcción del segundo nivel del penal se inició en el año 2018, al año siguiente que se ordenara la captura internacional de Alejandro Toledo. Sin embargo, los trabajos se dejaron inconclusos. Luego que Estados Unidos aprobara la extradición del ex jefe de Estado peruano, se detectó una inusual presencia de albañiles en el centro penitenciario, como este trabajador a quien encontramos tarrajeando las paredes del segundo piso. Ingenieros han venido, con cascos blancos, todos han venido. ¿Albañiles? Albañiles han venido. Habrán estado hasta las 9 de la noche, por lo menos. Este es el croquis del establecimiento penal de Barbadillo, que cuenta con más de 10.000 metros cuadrados. La celda más grande le corresponde al expresidente Alberto Fujimori, que cuenta con 5 ambientes en el primer piso, una habitación, cuarto de visitas, un cuarto para clases de pintura, un tópico y un amplio jardín. Detrás está su vecino Pedro Castillo, quien ocupa un ambiente de 25 metros cuadrados con dormitorio, baño, sala de visitas y un jardín privado. En el primer piso también hay otro ambiente de 16 metros cuadrados que fue ocupado por el expresidente Ollanta Humala durante 8 meses. Fuentes del INPE confirmaron que existe un espacio destinado para Alejandro Toledo en el segundo piso del penal, pero el lugar aún no está acondicionado, por lo que sería enviado de manera provisional a la celda que usó Humala, pero ahora está vacía y lista para recibir al líder del desaparecido Partido de la Chacana. ¿Algún comentario sobre el caso W en Perú? ¿Algo que quiera agregar? ¿Cómo cambiará su pomposa vida en Estados Unidos a una fría celda en Barbadillo? Desde el 2019, Alejandro Toledo cuenta con detención domiciliaria en California, luego que el país norteamericano concediera su extradición al Perú para que afronte los delitos que se le imputan por recibir más de $30 millones por presuntos sobornos de Odebrecht. Toledo deberá entregarse voluntariamente. De lo contrario, la justicia estadounidense procederá a su detención. En el escenario en que él no se entregue voluntariamente, y creo que es el escenario más posible, habría que proceder a su detención. Esa es una operación que tendría que ser realizada por las autoridades de Estados Unidos. Las autoridades peruanas no tienen competencia ni jurisdicción en suelo americano. Para el ex procurador Iván Meini, el proceso de extradición deberá ser inmediato y se espera que el expresidente cumpla con los 18 meses de prisión preventiva que recibió en el 2017 antes de fugarse a Estados Unidos. Entiendo que Alejandro Toledo tiene un mandato de detención preventivo por 18 meses. Lo que pasa es que él fugó a Estados Unidos. En ese supuesto, o incluso cuando no tuviese ninguna orden de captura o de detención válida en el Estado peruano, lo que debería hacerse es pedir al juez de la investigación preparatoria una detención preventiva. Eso lo tendría que hacer el Ministerio Público. Tras 5 años de burlar la justicia peruana, en las próximas semanas, Alejandro Toledo sería enviado de regreso al Perú para ser procesado por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos, y así convertirse en el 4º presidente que pisa una celda de Barbadillo. Es alucinante, ¿no?, estar hablando de una situación como esta, de estar tan cerca a la extradición de un personaje que llegó al poder, entró a Palacio de Gobierno con la bandera de la democracia, salíamos de una dictadura, convocó una marcha multitudinaria, la más grande de la historia, sin duda, la marcha de los 4 suyos, movilizó, no a Lima, movilizó a todo un país sobre todo, y la gente empezó a creer en que realmente ya era momento, merecíamos, ¿no?, vivir en un estado de derecho. Y nos compramos todos, ¿no?, el cuento de Toledo. Por algo la mayoría lo eligió en las urnas y él llega a ser presidente. Con un montón de taras, con un montón de defectos. Ahora también sabemos que presuntamente también con varios delitos encima, pero se encargó de gobernar
no sé si sobrio o no, pero con un buen equipo de ministros. Es lo que conversaba justamente con mi invitado esta noche, que es el doctor Rafael Vela, el fiscal superior coordinador del equipo especial Lavallato. Doctor Vela, gracias por venir. No, gracias a usted, Juliana, por la invitación. Entiendo que el caso Toledo, habiendo tantos expresidentes, ¿no?, o personajes políticos en general investigados por el Ministerio Público, por el equipo Lavallato, es el más complejo, en el que más se ha avanzado, porque esto además explica la razón por la cual Estados Unidos, sin sentencia, sin juicio oral, diga, ya está Alejandro Toledo listo para que se suba un avión y regrese a su país. Claro, este caso tiene la peculiaridad de que ha tenido que ser objeto de un análisis exhaustivo, minucioso por parte del sistema de administración de justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y en ese nivel de evaluación de la evidencia que ha sido en su momento entregada por el equipo del fiscal José Domingo Pérez, claro, que es el encargado de la investigación en el caso Interoceánica y el que ha formulado la acusación solicitando 20 años de pena privativa de libertad contra el señor Toledo. Toda esa evidencia ha sido analizada minuciosamente y ha determinado de que se certifique la extradición y ahora se ordene la entrega. Y tiene más mérito encima la labor del Ministerio Público, de la Fiscalía, tomando en cuenta que Alejandro Toledo no es un pobrecito en los Estados Unidos que no tiene plata para un abogado. En un momento dijo, no, que el Estado me ponga, pero sabemos que en su momento él pagó por representantes legales que cobran millonadas. Se defendió bien. Sí, el señor Toledo tenía una defensa activa, tanto en el Perú como en los Estados Unidos. De hecho, ha agotado todas las posibilidades legales para evitar la extradición, entorpecerla, y sin duda ha mostrado dentro de toda su participación en este escenario de litigación todo lo que es la fuerza de lo que la corrupción y el dinero también puede asumir, ¿no? Es decir, siempre puede contratar abogados de mucha calidad, ¿no? Y el señor Toledo, por cierto, no es una persona que haya estado desprovista de los recursos financieros como para poder hacer una defensa efectiva también en los Estados Unidos. Bueno, se le acusa de haber recibido 31 millones de dólares en coimas. Con esa plata contratas abogados en todas partes del mundo, en todos los continentes. Lo cierto es que él ha estado bastante esquivo también con respecto a las decisiones tomadas en los Estados Unidos, ¿no? Porque, claro, primero presentaba una solicitud para evitar ir preso, lo logró una vez, lo logró 2 veces, luego finalmente lo ingresan a la cárcel, su abogado lo saca por el tema de la pandemia, porque además ya tenía 74 años y creo que es hipertenso, le dan, ¿no?, una nueva medida de arresto domiciliario, pero las propias autoridades norteamericanas dicen no está portándose bien, no está cumpliendo, lo hemos visto en la playa además con Elian, o sea, ¿se va a entregar? Porque lo que correspondería, porque tengo entendido que ya ha sido notificado él, ¿no? Él ya sabe. Definitivamente el señor Toledo no se va a entregar, ya lo ha manifestado a las autoridades norteamericanas, porque el primer paso dentro del proceso de entrega de extradición es, digamos, invocar voluntariamente a quien está sujeto a una medida de arresto domiciliario y a una fianza, a que voluntariamente se ponga a disposición de las autoridades norteamericanas para materializar su entrega efectiva. Eso ya no sucedió, ya ha habido un contacto entre el señor Toledo y las autoridades norteamericanas. Ha gatillado eso de que se haya solicitado la revocatoria del arresto domiciliario y de la fianza y que se convierta ya en una orden de aprehensión, es decir, que el señor Toledo sea detenido. ¿Ya hay una orden de captura? No, hay una solicitud ante el juez Thomas Hickson, que es el mismo juez que ha certificado la extradición y ha programado una audiencia para el día 9 de marzo. Es en esa audiencia donde se debe determinar, entendemos nosotros, incluso considerando que es el mismo juez que ha ordenado la extradición, la certificó en su momento, que va a ser coherente. Optimistas a que debe ser coherente y debe ordenar la aprehensión del señor Toledo. Claro, porque hay una fianza que se le impuso en marzo del 2020, ¿no? Y que hizo que él dejara el penal de McGuire en California, ¿no? Y el gobierno lo que tiene que lograr es revocar esta medida para que proceda la extradición. Cuando esto suceda, porque lo más lógico es que pase, estamos hablando de un juez que no va a actuar de otra manera, es la misma persona y ya tiene un criterio formado y los elementos están allí, ¿no? Frente a él. ¿Qué es lo que vendría después? Lo tienen que detener, lo tienen que capturar, pero mientras tanto, de aquí al 6 de marzo tiene que haber mayor, digo yo, seguridad policial en los alrededores de su domicilio. Sin duda, claro. Dentro, el señor Toledo tiene una tobillera electrónica, es un grillete. Un grillete que desde el punto de vista tecnológico debería asegurar ya los movimientos que él tiene, ¿no? Efectivamente, como usted lo ha dicho, el señor Toledo no ha sido especialmente respetuoso de la regla de conducta que se le impusieron, ¿no? Ha sido sucesivamente llamada la atención dentro de las circunstancias de lo que se había ordenado, ¿no?
Ahora, desde ese punto de vista, sin duda, el gobierno de los Estados Unidos debe desplegar toda su fuerza operativa para cuidar de que no exista una probabilidad de fuga, porque siempre hay que estimar como probable cualquier tipo de circunstancia de esa naturaleza. Pero tecnológicamente, por cierto, está cubierto con esa posibilidad y ahora estaríamos a la expectativa de que el señor Toledo, en principio, se ordene su aprehensión y luego sea puesto a disposición física de las autoridades. Ahí hay una coordinación administrativa que es esencialmente seguridad policial, ¿no? Es decir, la policía del Perú, Interpol, la policía, el US Marshal, que es el que se encarga de verificar todas las condiciones de entrega y aseguramiento del extraditado. Están permanentemente coordinando también entre las autoridades y eso debería ser ya parte de una coordinación que ya se ha venido llevando a cabo durante estos días. Porque de aquí al 6 de marzo, que se va a ver justamente el tema de la fianza que se le impuso, el 9 de marzo, obviamente no se va a quedar de brazos cruzados Alejandro Toledo. Va a buscar la manera de presentar, ¿no?, una medida que busque librarlo de esta situación que ya está casi al 99%, porque ya Estados Unidos lo decidió. O sea, tiene que ser extraditado. ¿Qué podría hacer? Sí, bueno, el argumento del señor Toledo para no entregarse voluntariamente ha sido de que todavía no ha sido resuelta una apelación de un habeas corpus que su defensa dirigió contra el juez Thomas Hickson, que es el mismo juez que va eventualmente a analizar su aprehensión, es decir, la revocatoria de su arresto. Pero ya lo habían rechazado en la primera instancia. Así es, ya lo van a rechazar en la segunda. Y de hecho, la decisión del gobierno de los Estados Unidos ha sido anterior a esa apelación. Pero de cualquier manera, la audiencia correspondiente es el mismo día. Es el 9 de marzo también, o sea, ese día hay dos audiencias, una que discutirá la apelación del rechazo del habeas corpus contra el juez Hickson y la otra el de su aprehensión. Si se decide su aprehensión, evidentemente se va a materializar antes incluso de que pueda existir cualquier decisión. O de repente son decisiones que van a ir en paralelo, ¿no? Pero, ¿cuándo lo estarían extraditando? Entendiendo que este proceso evidentemente toma su tiempo y que hay todavía situaciones que se tienen que terminar de resolver por parte de las autoridades norteamericanas. Bueno, lo que se tome probablemente el juez Hickson en ordenar la revocatoria del arresto domiciliario del señor Toledo. Luego de eso yo creo que en realidad sería una cuestión solamente de días, porque ya lo que hay que hacer es completar la tramitología, la burocracia interna de los Estados Unidos, que es menor realmente, y luego proceder ya al viaje y a la entrega física del señor Toledo, que debe cumplir prisión preventiva en el país una vez que llegue. Claro, pero tienen que dictarle una orden de prisión preventiva en el Perú, que eso evidentemente todavía no existe. Ya está. La orden sí, la orden está ya, es decir, el señor Toledo el día que ponga un pie en el país necesariamente va a cumplir una medida de prisión preventiva que ya ha sido litigada y ha sido confirmada hasta por el Tribunal Constitucional. ¿Y cuándo entonces se iniciaría el juicio oral? El juicio oral depende de la etapa intermedia, porque en general el caso del señor Toledo, la acusación del caso del señor Toledo está en etapa intermedia. Entonces el señor Toledo tendrá que integrarse a la fase procesal en la que se encuentra su caso, es decir, la etapa intermedia litigará conforme corresponda y luego pasará al juicio oral, que deberá ser de inmediato. ¿Y en el caso de Elian Karp? Porque ella pidió su pasaporte. El caso de Elian Karp sí es distinto, porque el caso de la señora Elian Karp también está pendiente un pedido de extradición por el caso de Ecoteva, que es un caso que también es de conocimiento de la justicia norteamericana porque es una referencia inevitable al caso Interoceánica, porque se trata del mismo dinero que se generó a partir de ese caso y que terminó en las adquisiciones inmobiliarias que se realizaron en el Perú. Entonces, desde ese punto de vista, el señor Toledo va a tener que evaluarse la ampliación de la extradición por el caso de Ecoteva. Claro, que es otro cuadernillo. De otro cuadernillo, pero en el caso de la señora Karp, sí, efectivamente se trata de un único pedido de extradición. Pero se podría librar ella sí de la cárcel, de la extradición al Perú, porque ha pedido el pasaporte norteamericano y sabemos que se quiere ir a Bélgica. Bueno, es cierto. Y desde ese punto de vista las autoridades norteamericanas deberían evaluar las mismas circunstancias que se tomaron en su momento como parte de la decisión de solicitar que el señor Toledo sea privado de libertad. Sucede lo mismo en el caso de la señora Karp, porque la señora Karp es ciudadana belga. Bélgica no extradita a sus connacionales, es decir, si la señora Karp llega ahí, logra no hay un convenio con el Perú y chau, no hay posibilidad de que se pueda extraditar. Pero entonces, además, si uno escucha, ¿no?, los testimonios, las respuestas que daba Elian Karp cuando sale todo este escándalo, ¿no?, de la Bajato o Odebrecht, claro,
caía en narrativas que no coincidían, que el dinero que se había obtenido con respecto a esta empresa Ecoteva era porque su mamá le había dado un dinero que se le había entregado por haber sido víctima de la Segunda Guerra Mundial. Luego que un joyero, el segundo esposo de la madre, también le había dado pues un montón de perlas preciosas, piedras, para que ella las vendiera y de ahí se generó esa fortuna. Pero Ecoteva, hay una triangulación ahí. Elian Carr, Alejandro Toledo, Joseph Maiman, que está muerto, pero que evidentemente ha declarado, que evidentemente ha colaborado con la justicia en medio de todo este proceso de investigación por parte de ustedes. La pregunta es, cuando se inicia el juicio oral, ¿qué tanto puede entorpecerse el curso justamente del trabajo del Ministerio Público, que tiene que convencer al Poder Judicial para que venga una condena, una sentencia, si no existe ya físicamente este personaje que es clave en la entrega de dinero de la coima de Odebrecht a las cuentas de Toledo y Carr? No hay ninguna circunstancia que pueda evitar de que la prueba se actúe, por una razón, porque se tomaron las previsiones correspondientes dado el estado de salud del señor Joseph Maiman. Entonces, lo que se hizo en determinado momento por parte del fiscal José Domingo Pérez fue actuar una prueba anticipada en el caso del señor Maiman, en donde además es interrogado por la propia defensa, el señor Toledo. De tal manera que el señor Toledo no podría decir que no ha tenido la oportunidad de defenderse. Así es. Así que la prueba anticipada ya es un asunto que está absolutamente finiquitado, esa prueba se actuará en juicio y no hay ningún inconveniente con toda la evidencia que se ha aportado a partir de los cuadernos de colaboración eficaz que han sido aprobados en el Perú, tanto del señor Joseph Maiman como también la colaboración eficaz de Odebrecht y de sus ex ejecutivos, que ahora tienen una relevancia dentro de lo que ha sido la convalidación de toda esa evidencia presentada. Claro, porque algunos dicen, bueno, evidentemente los altos jefes de Odebrecht, ¿no?, los grandes corruptos, se pusieron, digamos, del lado del Ministerio Público, de la Fiscalía, porque ya sabían que esto se había destapado, no solamente en Perú, en Brasil, en muchísimos países más, y dijeron, bueno, vamos a canjear, ¿no?, que es lo que se hace justamente cuando tú pasas a ser un colaborador eficaz, una persona que aporta a las investigaciones del Ministerio Público, pero en el caso de Toledo, sobre todo, no se trata solamente de lo que haya dicho Marcelo Odebrecht y Barata, aquí se trata de la documentación que también se presenta, porque cualquiera puede ser colaborador eficaz, pero la Fiscalía tiene que determinar que esa persona tiene pruebas para demostrar que lo que dice es cierto, es real. Y todo eso ha sido presentado como evidencia en el proceso de extradición. Es decir, está toda la ruta del dinero que tiene, por supuesto, intermediaciones incluso a nivel de offshores que se dieron en Costa Rica, a partir del caso Ecoteva, Ecostate y todo lo que correspondía, Confiado, las empresas de Maiman. Toda esa información ha sido incorporada dentro del proceso de extradición también. Por eso es que la evidencia es tan contundente. ¿Cuántas cuentas? ¿En cuántas cuentas se distribuyó hay sucesivas, todo este? Es todo un mapa financiero, es muy difícil todo el entramado de todo lo que se ha develado, porque todas esas operaciones financieras que son ocultas y que han sido además en el transcurso del tiempo. Resulta curioso saber de que el señor Toledo recibió dinero hasta en el año 2010. ¿Ah, sí? Es decir, cuando ya el señor Toledo era candidato a la presidencia de la República. Y una de las razones por las que se termina de pagar la millonaria suma, que supera los 30 millones de dólares, es porque también la empresa Odebrecht estimaba que Toledo tenía probabilidades de ganar. Estaba poniendo sus huevos en la canasta de la gallina que consideraba que iba a llegar a Palacio de Gobierno. Y tenía probabilidades de ganar, porque si hacemos ejercicio de memoria, el señor Toledo en algún momento lideraba las encuestas en el año 2010. Y tenía un gabinete de lujo en su momento, hay que decirlo también. Bueno, es parte de sus decisiones de gobierno, su gestión de gobierno, ¿no? Pero de cualquier manera, evidentemente, la entrega del dinero ha sido una entrega progresiva en el tiempo y ha sido todo un esquema financiero sofisticado con uso de empresas domiciliadas fuera del país. ¿Realizado por él o hay, digamos, un autor intelectual de toda esta maquinaria? Joseph Maiman. ¿Él mismo? Sí. La delación, la colaboración eficaz, el arrepentimiento, la entrega de información privilegiada de Joseph Maiman es realmente la clave y la llave que determina cómo todo el agrupamiento financiero, porque Odebrecht tenía una parte, que era el pago, es decir, el dinero que sale de la llamada Caja 2 del Departamento de Operaciones Estructuradas, tiene la historia de cómo nace el ponerse de acuerdo ilegalmente para pagar ese dinero. A través de sus funcionarios tenían que colaborar con la Fiscalía porque ya esto se sabía, se había destapado en Brasil, obviamente iba a salpicar a otros países donde estaba esta empresa, además, ¿no?, operando, pero perdón, en el caso de Joseph Maiman, él pudo haberse, digamos, quedado con
con su narrativa de que no tuvo nada que ver, defendiendo al que fue su amigo desde adolescentes prácticamente, y sin embargo, sabiendo que además estaba mal de salud, lo dice todo. Entonces la pregunta que le hago es, si no fuera por Joseph Maiman, es decir, si se tuviera lo que aporta evidentemente Odebrecht como empresa a través de esta caja negra, Marcelo Odebrecht, Barata y demás, ¿eso sería suficiente para haber logrado la extradición? Fue clave la prisión preventiva que se generó contra Joseph Maiman en el caso de Coteva, porque eso lo determinó, Lo asustó también. lo determinó a acogerse al sistema de colaboración eficaz en el Perú. Entregó toda esa información, que hay que recordar que también tenía de por medio a la propia justicia norteamericana, porque el escándalo de Odebrecht estalla a partir de una publicación del Departamento de Estado de los Estados Unidos que llega a un acuerdo con el gobierno de Suiza, el gobierno de Brasil y la propia empresa Odebrecht. Entonces, estamos hablando de una serie de componentes que se dieron dentro del contexto en el que el señor Toledo no tiene en realidad salida ya oportuna dentro de las circunstancias. Y es clave la delación del señor Maiman que se, digamos, anexa o se empata con la colaboración eficaz también de la empresa Odebrecht, porque hay un origen del dinero y hay luego toda una ruta que termina en las adquisiciones inmobiliarias. Hablando de rutas, doctor Vela, la gente de hecho quiere saber cómo es que se concreta, ¿no?, el proceso de extradición en sí. ¿Lo suben a un avión? ¿Van ustedes los representantes del equipo especial a Baijato? ¿Cuántos fiscales? ¿Quién lo espera en Perú apenas pise tierra nacional para trasladarlo? Pues me imagino para que pase por el médico legista y todo lo que manda el trámite burocrático y luego a Barbadillo, y ya su espacio, su celda está lista, casi lista. Bueno, eso está todavía en proceso de coordinación porque la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía de la Nación, tiene que hacer todas esas evaluaciones para establecer quiénes son los funcionarios que eventualmente pudieran tener contacto. Eso en un primer momento es siempre objeto de una reunión de trabajo, pero ello ha quedado de alguna manera todavía en proceso de coordinación por la decisión del señor Toledo de no ponerse a derecho, es decir, no entregarse voluntariamente. Pero hay un precedente, entonces, digamos, ahora, que se puede, no sé si copiar, imitar, pero sí de pronto tomar algunos elementos de cómo se llevó a cabo para repetirlo, ¿no? O plantearlo en la forma en que será extraditado Toledo, que fue cuando a Fujimori lo traen de Chile, efectivamente, a la fuerza, porque obviamente solito no se iba a... Sí, hay un trabajo esencialmente de coordinación entre las autoridades de la Cancillería, las unidades de cooperación internacional y esencialmente de la policía, del Interpol, del US Marshal también, que hace toda una coordinación de cómo es que el operativo debe completarse, ¿no? En eso estamos. Las unidades del Ministerio Público están absolutamente a disposición de contribuir en todo lo que resulte necesario para que finalmente el señor Toledo sea entregado. Bueno, estamos a días del 6 de marzo, que es la fecha clave, del 9 de marzo, ¿no? Que es la fecha clave donde se van a evaluar justamente en dos audiencias, ¿no? Del mismo día, el tema justamente de la revocatoria de la medida esta de el arresto domiciliario, el asunto de la fianza, el habeas corpus que él presentó. Ahí mismo podría ya decir Estados Unidos, ya no hay nada más que decir, 9 de marzo, ¿se va ese señor a su país? Sí, es posible, claro. De hecho, nosotros somos optimistas en que ese sea el escenario y que lo que quede posterior a esa decisión, no sabemos exactamente si el juez se va a pronunciar en el mismo día o se hará de manera escrita en una oportunidad o debe ser sorpresivo para sorprender al señor Toledo, también es una posibilidad. Es una estrategia además, es una estrategia que además también para la eficacia misma de la medida, ¿no? Que se pueda ordenar, pero nosotros somos optimistas que una vez que concluya ese trámite, el señor Toledo debería ya ser cuestión de días su entrega física. Increíble que se haya llegado a este punto después de tanto tiempo, porque lo decíamos al inicio de esta entrevista, ¿no? El pedido de extradición de Alejandro Toledo se inicia en el 2017 y luego pasaron muchas cosas, entre ellas la pandemia, ¿no? Pero ya estamos a puertas de que esto se concrete y que este señor venga a responder a las autoridades y deje de esquivar la justicia nacional y que responda. Claro, nadie puede, digamos, asumir que es un delincuente cuando no hay una condena, de eso se encarga el Poder Judicial, claramente, pero que hay elementos de sobra, pero sí nos podemos hay. Aproximar. Pero no, si Estados Unidos está diciendo acá los tienen cerradito, ni siquiera estamos hablando de un condenado que está escapado y nos está pidiendo Perú que lo devolvamos, estamos hablando de alguien que lo viene investigando, la Fiscalía peruana, y ya después de todas estas rutas de dinero, de los testimonios, de los colaboradores eficaces, es 1 + 1 = 2 siempre. Sí, además es un reconocimiento
al trabajo riguroso también por supuesto. del equipo del fiscal José Domingo Pérez. Sí, por supuesto. Porque a veces sucede que hay mucha mezquindad en esta situación, pero el reconocimiento del trabajo de su equipo ha sido minucioso, exhaustivo y ha presentado toda la evidencia que justifica que un estándar de otro país, además tan riguroso como el sistema de administración de justicia de los Estados Unidos, determine que aquí hay una causa probable justa dentro de la cual el señor Toledo debe ser entregado para que responda por los graves cargos que se le imputan en el Perú. Va a haber mucha noticia con respecto a Toledo en los próximos días. Gracias por haber venido, doctor Vela. Un placer tenerlo en el programa y un saludo también a José Domingo Pérez, por supuesto, ¿no? El fiscal que se ha enfrentado a un montón de cosas, lo han insultado, le han hecho de todo en la calle al pobre por investigar y por cerrarse justamente en función a lo que él cree. Y si un fiscal está convencido de que está cerca la verdad, tiene que seguir su camino, pues, porque es lo que corresponde. Más bien, los que se van por el otro lado son de aquellos que siempre tenemos que sospechar. Pese a que esto nos convierte en caviares malditos y todas las cosas que se nos atribuyen a quienes tenemos esta manera de pensar. En fin, vamos a ir a pausa comercial. Gracias, doctor Vela. Y cuando regresemos, qué vergüenza. Encima que, claro, estaba pensando en Toledo y en todos los tragos que se metía y en, ¿no?, en su Johnny Walker y demás. Y ahora vemos, mírenlo, ¿se acuerdan ustedes? El ex secretario de Fuerza Popular, además una de las personas más cercanas a Keiko Fujimori en su momento, Joaquín Ramírez, se sube un caballo en este evento de Cajamarca multitudinario, en estado de ebriedad absolutamente. Hasta el caballo estaba asustado, no podía con la turra, imagínense ustedes. Regresamos con estas imágenes. TV Noticias al estilo Juliana llega gracias a Head & Shoulders. Ah, caramba, ¿y esa cuñita de dónde me la sacaron? A ver, ¿la podemos volver a poner? ¿Ah? No me avisan ya. ¿Ah? Hacen caso omiso a mis llamadas. Pónganlo con todo, por favor. Están chambeando. Está bien, están chambeando. Esta es idea de Joan, estoy segura. Ah, muy bien, muy bien. Recibimos sus denuncias, por supuesto. Si tienen videos, imágenes, algo que contar. Obviamente nosotros acá tenemos un equipo que responde a las personas que confían en nosotros. Gracias por eso. Y nos toca hablar ahora de otro exfuncionario del Estado que está involucrado en un caso que es vergonzoso, terrible, trágico, ¿no? Porque una mujer lo acusa de violencia física y psicológica. Estoy hablando del ex gobernador regional de Junín. Su nombre, Fernando Orihuela Rojas. De hecho, está siendo investigado ya por la Fiscalía, por el Ministerio Público, por violencia contra la mujer. Resulta que la ex enamorada, su ex novia, cuenta, ¿no?, que este señor la ha agredido. La representante del Ministerio Público llegó temprano hoy en la mañana a realizar diligencias del caso y a pedir los videos de los exteriores de una discoteca que se llama Taj Mahal, donde se habían producido los hechos que narra justamente la presunta víctima. Vean esta nota, señores, qué vergüenza realmente. Un ex gobernador yendo a una discoteca y atacando a una ex enamorada por una cuestión de celos, de que no puede aceptar que ella de pronto haya iniciado un romance. O sea, es imperdonable, eso es imperdonable. Veamos la nota. La empuja y agrede hasta dejarle todo el cuerpo lleno de moretones. A quien ve en imágenes mostrarse violento con una mujer en una avenida de Huancayo es nada menos que al ex gobernador de Junín, Fernando Pul Orihuela Rojas, de 41 años. La ex autoridad de la región que ahora se ve envuelto en un escándalo por maltrato físico y psicológico a su pareja. La misma mujer que ahora teme dar la cara y que al hablar con periodistas no puede ocultar su nerviosismo y temor. Sé que yo al enfrentarme con esta persona puedo perder hasta mi trabajo. La joven, a quien llamaremos Diana para proteger su identidad, denuncia que llegó hasta los exteriores de esta discoteca en Huancayo buscando una explicación. Le habían dicho que su pareja, Fernando Orihuela Rojas, estaba haciéndole infiel. Una agresión física y psicológica y que se haga justicia, nada más. Más que todo para que no haya ninguna víctima más.
Este es el parte de la denuncia que hizo la joven. El exgobernador, según cuenta, la agarró a puñetes en los brazos y costillas, además de patearla, jalarle el pelo e insultarla. Orihuela Rojas, pese a las imágenes, ha negado haber golpeado a su ahora expareja. Eso, si yo me hubiera autolesionado para buscar algún beneficio, creo que hubiera estado en el primer día de haber denunciado con alguien de repente político, ¿no?, respaldándome, pero no es así. El hecho ocurrió la madrugada del 19 de febrero. El también médico de profesión, ahora deberá responder por las lesiones que han causado esas manos con las que juró curar y cuidar vidas. Se va a autolesionar, estará loca para irse a una discoteca y golpearse solita, por Dios, a ver. Como si estuviese a pasada de tragos como el alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez, a quien vamos a ver en un rato, haciendo esfuerzos por tratar de que el pobre caballo avance. Con ese olor, con esa turra, pobre caballo, lo emborrachó también. A ver, pero vamos primero hasta Ferreñafe para mostrarles lo que sucedió, ¿no?, en medio de esta fiesta enorme, de este carnaval multitudinario, donde obviamente, vean ustedes la cantidad de gente que había, y de pronto, claro, uno ve que un conductor en presunto estado de ebriedad ingresa con su carro y conduce pues de manera temeraria. O sea, no sabía evidentemente ese chofer qué estaba haciendo ni dónde se estaba metiendo. Por el 72 aniversario de Ferreñafe, todo el mundo bailando, todo el mundo celebrando, todo el mundo brindando. Y este carro en el medio pudo haber atropellado a varios y estar hablando ahora mismo de una tragedia que por suerte no se dio. Y lo del alcalde de Cajamarca tampoco es una tragedia, pero sí es una vergüenza, porque encima ya salió a reconocer que estaba pasado de copas. Vamos con nuestra piñata. Ay, 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 mi equipo está inspirado, ¿ah? Miren, ¿ah? Cae serpentina, me encanta. Yo me siento yo que era la banda del colegio, ¿ah? Miren, ¿ah? Chatín, vamos, marchando. A ver, vamos con la piñata. Vamos a divertirnos porque si no nos divertimos, lloramos y terminamos deprimidos, señores. El alcalde de Cajamarca, el ex secretario de Fuerza Popular, íntimo amigo de Keiko Fujimori, claro, forma parte evidentemente como autoridad edil, ¿no?, de este festival, de esta fiesta que ha tenido mucho éxito este año, por suerte, ¿no?, porque esto además hace que crezca el turismo y demás. Pero mírenlo, pues, lo captan, estábamos diciendo, ¿no?, en aparente estado de ebriedad, de pronto estaba borracho porque no se nota, pues, que es una persona que está con sus 5 sentidos, se quiere subir al caballo, el caballo se incomoda, el caballo no quiere, pues, que lo monte Joaquín Ramírez, no quiere, está molesto y él trata y la gente se empieza a matar de la risa, evidentemente. Se viralizaron esas imágenes en la red social TikTok y ahora tenemos la respuesta, que no la voy a leer toda, de Joaquín Ramírez pidiendo disculpas, diciendo: sí, señores, me pude haber excedido, pero era una fiesta enorme, yo quería celebrar. Tenemos aquí en Cajamarca la rica chicha de jora, nuestro calientito macerado. Oiga, pero usted es alcalde, deje que el resto, ¿no?, disfrute de esa manera, pero usted tiene que dar el ejemplo. Usted puede participar, montar el caballo, hacer un recorrido y hacer su show, recibir su baño de popularidad si tanto lo desea, pero no en esas condiciones, pues. Encima que venimos de hablar casi 45 minutos de Toledo, ¿ah?, a quien solamente recordarlo ya a mí me marea, ¿ah? Me hacen un dosaje etílico ahorita y me sale positivo. Ahí está Joaquín Ramírez. A ver, ya me tengo que ir, pero antes quiero contarles que, como bien saben, yo ayer respondí de manera bastante enérgica a la congresista Tania Ramírez, quien difamó a varios periodistas, entre ellos yo, en un tuit que luego trató, obviamente, de pasar por agua tibia porque sabía que era muy grave lo que había manifestado con respecto a presuntas consultorías disfrazadas, que serían coimas, bueno, y las cosas que suele decir Tania Ramírez. Yo le dije que si quería ella decirme algo, que viniera al programa.
La llamamos ayer, le solicitamos una entrevista, no aceptó, dijo que por Zoom no, que ella quería cara a cara y yo no tengo ningún problema, cara a cara perfecto. Ella ha puesto la hora, la fecha y yo le he dicho, acá estamos, venía Arequipa 3570. Si seguimos al estilo Juliana ya tenemos nuevas cuñas, seguramente la próxima semana seguimos vigentes todavía. Aquí estoy, congresista, y no tengo ningún problema en conversar con usted ni con ningún otro parlamentario ni político en general. Los que se corren son otros. Yo aquí estoy y espero que sea una entrevista alturada, que no se me ponga muy sabrosona, porque ahí sí voy a tener que bajar un poco las revoluciones. En fin, vamos a ver qué pasa, señores, no nos adelantemos. Ay, se fue la piñata, chao, me voy yo también.